Bueno, buenas tardes. Vamos a abrir la escritura en el libro de Job, en el capítulo número 38. Libro de Job, capítulo 38, y vamos a leer los versículos del 22 en adelante. Capítulo 38, versículo 22 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente forma, son preguntas que le está haciendo Dios a Job, ¿verdad? Y nos quedamos ahí en el 21, 8 días, y vamos a leer del 22 en adelante. Dice la palabra: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solanos sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre, o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que se te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría, y las odres de los cielos, quien los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. La lectura fue hasta el versículo 38. Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos por tu palabra, que tú la bendigas a nuestra vida, Señor, que nos hables a través de ella y que nos permitas ver cómo a través del poder de tu fuerza, Señor, tú has creado la naturaleza y nos sirve a nosotros como ejemplos claros del poder y del dominio que tienes sobre toda la creación. Te damos gracias y te pedimos que tú bendigas la palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos entonces en el versículo 22, ya lo leímos anteriormente, bueno, no anteriormente, sino que lo que estamos viendo en el versículo, en el discurso de Dios hacia Job, es la forma en cómo Dios se ha revelado a través de la creación, y Dios está mostrándole a través de preguntas a este hombre, a Job, le está mostrando que él es un hombre humilde, que él es un hombre débil. Obviamente esto es a comparación de Dios, claro. Y el punto es que el Señor quiere conducir a este hombre, a Job, a la humildad, y que él reconozca, ¿verdad? Sencillamente que Job reconozca que él no tiene el poder suficiente para solicitar una respuesta directa del Señor. Sin embargo, el Señor se la está ofreciendo, le está dando una respuesta a muchas preguntas de Job, no porque Job se la solicitó y porque Job sea alguien muy especial, sencillamente porque Dios es soberano y Dios desea contestarle de esta forma a Job. En lo que vimos hace 8 días, los últimos versículos que leímos, del 16 al 18, ahí Dios le está preguntando a Job que si conoce las fuerzas del mar, si conoce o si sabe acerca de lo que está más allá de la vida, los límites de la muerte, y Job pues responde que no. Entonces esto decíamos hace 8 días, ¿verdad? Que nos deja una gran enseñanza a nosotros, porque nos permite saber que mientras estemos vivos, obviamente no conocemos nada del más allá, pero sí en las Escrituras encontramos que el Señor Jesús nos ha dejado
ya lugares apartados para nosotros, ¿verdad? Lugares celestiales en los cuales nosotros como cristianos, como elegidos del Señor, lo que tenemos que practicar solamente es la palabra del Señor, tener más fe y obviamente también dar a conocer el Evangelio, ¿verdad? No vamos a decir cómo es el más allá porque no lo conocemos, ya lo dijimos, nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que Jesús está, ¿verdad?, en el más allá. Es el reino en donde está el Señor y Él vendrá por segunda vez y entonces viene por su iglesia, y es importante que nosotros sepamos estas verdades, que como seres humanos no podemos dirigir nuestra salvación. Es Dios solamente el único que dirige esta salvación. Por eso es que terminan los versículos finales del 19 al 21 del capítulo 38 con la demostración de que Dios es la luz, Él creó la luz y él separa la luz de las tinieblas, el pecado del que no peca, y esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? De esa manera terminan los últimos versículos y ahora entonces comienza de los versículos 22 al 30. Lo que hace aquí el Señor continúa con las preguntas, ¿verdad?, acerca de la naturaleza, y le pregunta a Job que si él conoce de qué forma se produce la humedad en todo el planeta para que se produzca siempre la semilla, para que brote la semilla, para que dé fruto, ¿verdad? Y Dios sabe, ¿verdad?, que la respuesta de Job es que él no conoce de qué forma se produce la vida en la tierra. Entonces, el Señor le pide a Job que piense, ¿verdad?, en el origen de la nieve. Sigue con ejemplos de la creación. Le pide que piense en el origen del granizo, de la luz, de los relámpagos, de las tormentas, de la lluvia, del rocío, del hielo, de la escarcha, es decir, del agua, ¿verdad?, y en sus diferentes manifestaciones. Dios le dice, piensa en eso, cómo es que está creado el granizo. Dios le hace la pregunta, ¿en qué lugar se almacena la nieve y el granizo?, le pregunta el Señor. Y bueno, de acuerdo a los conocimientos que nos ofrece las diferentes áreas seculares, nos dicen, ¿verdad?, que los copos de los granizos, todos son de forma hexagonal, todos tienen 6 lados, pero todos son diferentes, no hay ninguno que se parezca, ¿verdad? Y el salmista, ¿verdad?, en el Salmo 147, versículo 16, nos dice que quién es el que da la nieve, el Señor. Usted puede consultar el Salmo 147, 16, y nos dice el salmista, ¿verdad?, que Dios es el que da la nieve, Dios es el que produce el granizo, y Dios es el que hace las bóvedas, las bodegas en donde se encuentra toda esta gran cantidad de agua acumulada de una forma sólida, ¿verdad? Y bueno, esto el Señor, uno puede preguntar, bueno, ¿y de qué nos sirve conocer todo esto? No, estar viendo estas cosas del granizo, la nieve, lo estamos diciendo, ¿verdad? Dios, a través de preguntas de su misma creación o tomando ejemplos de su creación, le hace saber a Job que él no tiene el control absolutamente de muchas cosas, ¿no? Sí, de su vida en cuanto a las decisiones, pero en cuanto a la creación él no tiene ningún control, y lo hace con la finalidad de que Job sea un hombre más humilde y que reconozca a Dios más en su poder. Claro que Job sabe que Dios es poderoso. Job sabe que Dios es majestuoso y que no necesita absolutamente de nada ni de nadie, ¿verdad?, para que él siga siendo Dios. Pero Dios desea que este hombre Job sea más humilde, y es a lo que nos lleva, ese es a lo que nos lleva, y el ejemplo claro lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué hombre más sencillo, más humilde, más sabio que Jesús. Y entonces estos rasgos de carácter que Dios le pide a Job son señalamientos, ¿verdad?, del carácter de Jesús, y que todo cristiano, todo lector de la Biblia, pues debe practicar, o debemos practicar, claro. En el versículo 23, ya lo dijimos, ¿verdad?, Dios habla acerca
de el granizo, y Dios dice también, ¿verdad? A esta parte de la forma en cómo ya lo comentamos, Dios dice expresamente que el granizo el Señor lo ha reservado para los días de tribulación y de batalla, versículo 23. Y bueno, esto hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Nuevamente lo digo, no necesitamos tomar ejemplos de ninguna otra parte, sino de la palabra misma. Y hay un ejemplo en el libro de Josué, cuando Josué y los israelitas ayudaron a los gabaonitas en la pelea. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 10, versículo 16. Entonces Josué y los israelitas ayudaron a una tribu, a una ciudad conocida como Gabaonitas en la pelea, y entre los dos aliados hicieron que los enemigos pues huyeran, ¿verdad? Y bueno, el escritor de Jueces, de Josué, perdón, nos narra cómo fue la huida que tuvieron. Dice Josué capítulo 10, versículo 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, bueno, estamos viendo cómo es que Dios hace una explicación bien detallada, ¿verdad?, de su creación misma. Y volvemos a repetir, esto es solamente con la intención de que Job entienda que él no puede controlar la lluvia, ni el granizo, ni ninguna otra cosa de forma que tenga un efecto natural, como los relámpagos. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad?, en la palabra, que es Él quien controla los relámpagos y los vientos. Y la pregunta a Job si acaso puede entender esas maravillas de la naturaleza. O sea, Dios le pregunta: ¿tú puedes entender eso? Y pues obviamente no lo puede entender. Los versículos siguientes describen el regalo que Dios nos da en la lluvia, las tormentas, los chubascos, ¿verdad? Las personas que han pasado por severas sequías, gente que vive de la agricultura, pues seguramente entenderán esto, ¿verdad? Ahorita en Tamaulipas, por ejemplo, ya hay unas iglesias que son hermanos nuestros, y pues igual ellos viven cerca del río Tamesí, cerca de la laguna de Champoyán, en Altamira, Tamaulipas, y las lagunas están pues secándose fuerte, ¿no? Entonces uno no entiende por qué es que unas lagunas tan enormes, tan grandes, se están secando, y los hermanos, los que siembran, y no solamente hermanos, muchas familias, ¿verdad?, siembran y pues viven de ello, y saben ellos lo que vale una buena lluvia, porque están viendo las sequías tan fuertes que hay. Y bueno, pues aquí es importante que oremos por las familias no solamente de Tamaulipas, sino en todas partes, ¿verdad?, de donde tiene este tipo de sequías. Bueno, el Señor está mostrándole a Job estas formas precisas de cómo trabaja su misma creación, y lo que Dios ha hecho, lo ha hecho siempre para un propósito. Esa es la providencia de Dios. La palabra providencia no viene en la Biblia, claro, ¿verdad? No viene como muchas palabras, como la palabra Trinidad tampoco viene en la Biblia. Sin embargo, nosotros sabemos que existe la Trinidad, sabemos que existe la providencia de Dios, y la providencia de Dios es el cuidado que Dios tiene de lo que Él ha creado, de la creación misma. Dios sustenta la creación con su poder. Dios controla los chubascos, las lluvias. A veces permite el Señor que pasen catástrofes. ¿Por qué lo permite? Pues no lo sabemos. Nuevamente nos podría preguntar el Señor, ¿verdad?, en el instante que
podremos pensar, bueno, ¿por qué pasa tantas cosas, tantas matanzas? ¿Por qué en un temblor se murieron tantos niños indefensos? ¿Por qué Dios permite eso? Entonces Dios no es un Dios de amor y no entendemos, ¿verdad? O la gente no entiende por qué ocurren las situaciones. Y son precisas entonces las preguntas que Dios le hace a Job para nosotros. ¿Tú entiendes cómo se forman los relámpagos? ¿Tú entiendes cómo cría a tal animal? ¿Cómo permití que las estaciones del año giren para que haya sol, lluvia, viento y todo lo demás? Y la respuesta es que no sabemos. Los grandes científicos, ¿verdad?, con más conocimientos que nosotros, que muchos de nosotros, han estudiado la Tierra, el movimiento de ella, los astros, el Sol, los mares, y no llegan a comprender la grandeza que hay en toda la creación de Dios. Y eso nos hace humildes, ¿verdad? Y nos sirve a nosotros para no cuestionarnos por qué encontramos en la Biblia, precisamente en el libro de Josué, que Dios permite a todo un pueblo entero que Israel pase y arrase con ellos y que mate, literalmente, que mate a hombres, mujeres, niños, animales, que quemen propiedades, todo. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Entonces, pues no, que Dios es Dios de amor. ¿Por qué Dios permite eso? Y no lo sabemos. No lo entendemos, no podemos hacer teología propia para explicar por qué pasan las situaciones. Claro que hay muchos libros de teología, ¿verdad? Y todos son intentos solamente, hermanos, intentos de acercarse a la verdad. Ningún libro de teología, por muy bueno que sea, está pegado completamente a la verdad, completamente a la verdad, ninguno. Es necesario leer, sí, hay que seguir leyendo, claro que sí. La Biblia principalmente como libro base, pero sí también es importante tener libros de consulta definitivamente. Y esto es necesario para nosotros porque de esa manera nos hacemos humildes y entre más estemos leyendo, entre más adquiramos conocimiento de cualquier tema, nos damos cuenta lo ignorantes que estamos en el tema que nos está interesando. Y eso precisamente nos hace volver a leer más y más y más, porque hay tanto conocimiento que no hay nadie que pueda tener todo el conocimiento del mundo. Bueno, el Señor entonces le está hablando, ¿verdad?, a este hombre, a Job, y está tomando todos estos ejemplos. Bueno, estamos hablando acerca de que Dios tiene reservado el granizo, estamos en el granizo, ¿verdad? Y que Él lo ha usado también en los tiempos de guerra. Ya vimos el ejemplo de Josué, capítulo 10, versículo 11, y entonces el Señor también le habla y le dice a Job acerca de los relámpagos y de los vientos, y le pregunta a Job si acaso puede entender estas maravillas de la naturaleza. Y no se entiende, o sea, no se entiende. Si yo sé que muchos hemos sido observadores, ¿verdad?, de la naturaleza y hemos estado quizá en lugares en donde nos ha tocado ver quizá tormentas de relámpagos y es impresionante. Y uno se pregunta cómo pasa todo esto tan impresionante o cualquier situación, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de los relámpagos, Dios le hace ver a Job que él tiene todo el control y que si él puede entender esas maravillas de la naturaleza. Y bueno, los versículos que siguen, ya lo decíamos, acerca de la lluvia. Dios demuestra a Job y a su creación, a la naturaleza, al hombre, perdón, que eso es un gran regalo, ¿verdad? Ya lo decíamos también con el ejemplo de las sequías, de las lagunas que hay en varias partes. Y las personas que han pasado estas sequías pues saben lo necesario que es una lluvia. Entonces, la bondad que tiene el Señor y su providencia se extienden, hermanos, hasta los lugares deshabitados, a donde envía la lluvia el Señor para que el pasto, las flores, los arbustos, los árboles, toda la vegetación florezca, ¿verdad?, para que tenga vida. Sin esto, pues sería un mundo desierto completamente y no habría vida. Y entonces Job ya conoce esto. Job es un experto en la naturaleza.
porque él ya lo mencionó, ¿verdad? En sus capítulos anteriores, en el 12, el 13, Job habla acerca de que Dios es un ser grande, es un ser superior, y que Dios es el Señor de toda la creación y que Él tiene el control absolutamente de todo. Sin embargo, el Señor le hace recordar en este discurso que está hablando, le hace recordar lo que Job ya sabe. Entonces nos podemos preguntar, ¿en dónde se origina esas formas de humedad, es decir, la lluvia? ¿En dónde se origina? En los versículos 28 al 30, Dios hace 4 preguntas sobre la lluvia, el rocío, el hielo y la escarcha. Son preguntas muy sorprendentes que Dios le hace a Job por la imaginación, vamos a llamarlo así para que lo entendamos, para hablar en términos humanos, por la imaginación que Dios emplea para hacerlas, y usando entonces términos que se refieren a la concepción y el nacimiento humano, Dios le pregunta a Job sobre el origen de varios estados físicos del agua. En el versículo 28 adopta el papel de un padre, ¿verdad? Dice el versículo 28, no Dios adopta el papel del padre, sino dice, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Y en el versículo 29 toma el papel de una madre, ¿verdad? Dice, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? O sea, son preguntas quizá muy sencillas, ¿verdad? Y que un niño de 6 años puede responder con mucha claridad. En el versículo número 30, Dios describe el proceso de la congelación. Dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Las aguas entonces, lo sabemos, ¿verdad?, pueden cambiar y tomar formas del vapor, líquido, sólido, ¿verdad? Pero es agua finalmente. Y entonces estos fenómenos naturales son una destacada creación de Dios. Dios los ha creado. Y los científicos, así como todos los humanos, haríamos bien, muy bien haríamos en recordarlo. El ser humano ha hecho muchos intentos, ¿verdad?, por imitar diferentes actos de la naturaleza, y a veces ha podido tener un tanto de éxito, pero nadie tiene ese control suficiente para que la creación gire a la voluntad de la persona que lo desea, sino solamente Dios en su sabiduría. En los versículos 31 al 33, Dios ahora entonces le habla a Job acerca de las constelaciones. Le pregunta, ¿verdad?, y habla acerca, o le dice Dios a Job, que las constelaciones de las Pléyades y de Orión son hermosas, que Él las creó, ¿verdad? Y no solamente a las de Orión y de las Pléyades, sino a todas las constelaciones, todas las estrellas, Dios es quien las ha creado. Y en el primer capítulo de la Biblia dice que su creación es muy buena. Así que todas las estrellas y todos los planetas son hermosos, y por generaciones, muchas generaciones, siempre han fascinado al hombre, ¿verdad? Y bueno, tenemos que recordar, sí, Dios creó todas las estrellas, los planetas, pero son con un fin, para servir al hombre. Están hechas para servirnos, no que nos dirijan nuestra vida como lo creen los que creen en los símbolos del zodiaco, ¿verdad? No, sino ellas nos ayudan a saber cuándo va a haber viento, cuándo va a haber sol, lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, está hablando de las constelaciones que se mencionan en Job. Dios dice que Él las ata y las desata, ¿verdad?, como si fueran unos animalitos domesticados. Y con esas palabras quizás se refiera al movimiento constante de ponerse y levantarse, las constelaciones. Y Dios le pregunta entonces a Job si es capaz de controlarlas. Le dice, ¿tú eres capaz de controlar
el movimiento de las estrellas? Pues no. Entonces, si no eres capaz, pues entiende que tú eres un ser humilde. O sea, bueno, ya dijimos, muchas preguntas que Dios le hace a Job para derrotarlo, para que Job acepte, para humillarlo, para que él comprenda que es una persona humilde, que no tiene el control de nada ni de su vida y que todo depende del Señor. A eso los lleva, ¿verdad? El libro de Job en los últimos discursos a eso lo está llevando, a que comprenda que solamente en las manos de Dios Job está completamente seguro y él debe aceptar esa realidad. Y Dios entonces le hace más preguntas, ¿verdad? Le dice Dios: ¿conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la tierra? Y bueno, sería presuntuoso que Job respondiera que sí. Entonces Job tiene que confesar humildemente que no, de ninguna manera, no tengo el control. Solamente Dios tiene el conocimiento perfecto de las leyes de los cielos, porque Él las creó precisamente, ¿verdad? Y Él las estableció, y Él también creó la tierra, y no solamente las creó, sino que Dios las sostiene. Porque hay una creencia, hay una filosofía, y con eso vamos a terminar aquí. Hay una filosofía que nos habla, ¿verdad?, que Dios creó al mundo. Dicen, sí, creemos en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios que la Biblia habla. Creemos en Dios, pero creemos que Dios sí creó la naturaleza, pero la dejó. Es decir, Dios creó el mundo y se alejó. Sí, la observa, la ve, pero ya no hace absolutamente nada. Nunca ha hecho nada. O sea, y son gente que toman la Biblia, ¿verdad?, como fundamentos. No toda, pero sí algunos versículos en donde ellos aseguran sus doctrinas y dicen, sí, Dios creó el mundo, la creación, al hombre, los mares, todo es creación de Dios. Pero Dios la dejó, como si un relojero creara un reloj y lo dejara en cualquier lugar. Y ya jamás le hiciera mantenimiento, ni le diera cuerda en caso de cuerda, o le cambiara la pila, etcétera. Así dicen ellos, y no es así. Dios creó, sí, todo, el universo. Dios ha hecho este universo, pero Él no solamente lo ha creado, sino Él lo sigue manteniendo. Esa es la providencia de Dios, el cuidado que tiene Dios de todos nosotros. Así que la intención que tiene el Señor para Job, para nosotros, es precisamente esto, ¿no?, que entendamos esas verdades y no nos aferremos a muchas situaciones que no comprendemos. ¿Por qué pasan las situaciones? Si están fuera de nuestro alcance, la respuesta, la solución, pues hay que dejarlo en manos de Dios, solamente en manos de Dios. Por muy difícil, hermano, que sea, por muy compleja que sea la situación que pasemos, que pensemos, lo importante es saber, si no puedo cambiar esa situación, si no está en mi poder el cambiar tal o cual situación o pensamiento o conducta de otra persona, etcétera, pues lo voy a dejar simplemente que Dios, Él sí tiene el control. Yo no, pero Dios tiene el control. Y cuando llegamos a esta comprensión de humildad, de fe, nos hace estar más estables ante las vicisitudes que presentemos. Por eso es necesario para nosotros, como cristianos, que sí, el Espíritu Santo nos doblegue, ¿verdad?, nos humille, nos humille en el sentido, ya lo dijimos, de que nos haga ver que somos seres humanos con límites y que Dios no tiene ningún límite. Dios es todopoderoso y Él puede hacer absolutamente lo que a Él le plazca, lo que a Él le pluga, ¿verdad? Se usa la palabra, para no decir plazca, la palabra pluga, para que a Dios le pluga a el Señor, lo que Él desee hacer. Esa palabra plugar es solamente exclusiva para Dios, no se la puede atribuir a ningún ser humano, a nadie, según los teólogos, ¿verdad? Según ellos es lo que dicen, esta palabra, a Dios le plugó crear el mundo y sostenerlo, a Dios le plugó que pase esta la enfermedad, a Dios le plugó, le plació que Job pasara estos desastres, estas tragedias, para que finalmente Dios lo recompensara con más fe y con más bendición. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor, te damos gracias. Oramos para que nos permita siempre, Señor, recordar que en ti solamente hay el poder suficiente para sostener esta creación que tú has hecho. Oramos, Señor, para que nos des fuerza a nosotros
sabiduría, humildad a cada uno de tus hijos, para que siempre te reconozcamos, Señor, y que nos des también la facultad siempre a nosotros, la voluntad de trabajar siempre, Señor, en las cosas que podemos hacer, las cosas que están a nuestro alcance, Señor, el dominio de nuestro carácter, Señor, el cultivarnos en aprendizaje, ser amorosos con las personas. Todo eso lo podemos hacer nosotros, Señor, pero también te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para lograrlo, y las cosas que no podemos conseguir, que estén fuera de nuestro alcance, te pedimos que nos des humildad para reconocer que solamente tú tienes esa majestuosidad, Señor, de que siempre se manifieste tu voluntad. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a entender que tu voluntad siempre es manifestada en todas partes. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.